Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de Jurismedia. Hoy tengo el placer de compartir este espacio con Alicia Beneite, facilitadora de justicia restaurativa, profesora universitaria y miembro de AMEE, Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha. Alicia es jurista con una formación muy sólida en derecho penal, procesal, mediación, comunicación no violenta y círculos restaurativos. Yo soy Mónica Pinedo, abogada de familia y penal con un enfoque consciente e integrativo. Me dedico a acompañar a las personas para que puedan transitar sus procesos conflictivos con sus familiares o con otras personas en las que pueda haber una relación de delito-víctima, trabajando desde la comunicación no violenta, la mediación y herramientas de resolución empática de conflictos. Hoy vamos a hablar de dos herramientas muy potentes, la comunicación no violenta y la justicia restaurativa, y cómo pueden transformar los procesos familiares y penales. Empezamos con la comunicación no violenta. Hola Alicia, Hola Mónica, muchas gracias por invitarnos. un placer que estés con nosotros en este Igualmente, es un espacio. placer estar aquí. Bueno, yo quería preguntarte qué es lo que te ha llevado a ti a formarte en comunicación no violenta y a aplicarla en tu día a día. Pues mira, lo que me ha llevado ha sido mi vocación por el derecho, Ajá. realmente, porque yo cuando empecé a estudiar derecho no sabía lo que era y a lo que me quería dedicar. Tenía claro que abogada no quería ser porque me costaba mucho el conflicto, la dureza del conflicto tal cual nos la explicaban en la carrera. Además nos decían frases muy lapidarias como el amor y el derecho es incompatible, cuando se acaba el amor empieza el derecho, si eres sensible cámbiate de carrera porque este no es tu lugar. Entonces yo comencé a dudar de si verdaderamente me estaba equivocando, ¿no? Y tenía muchas dudas porque era una persona muy sensible y no era para nada compatible con mi personalidad el ser un tiburón, como me decían, ¿no? Y ahí ir a la sala intentando ganar y al adversario y bueno, todas estas cosas que muchas veces a lo mejor algunos profesores pueden ir diciendo durante la carrera y no sabemos nunca cómo llegan a los alumnos. Yo que soy profesora digo, tengo mucho cuidado con las cosas que digo. Entonces, a partir de esa desazón un poco y desencanto con el derecho, de decir, igual este no es mi camino, dije, bueno, lo único que puede ser que encaje con mi personalidad puede ser juez. Entonces hice las prácticas en la Audiencia Nacional con el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro, y a partir de ahí él me cambió radicalmente la noción que yo tenía de derecho, porque además él es una persona pues muy humilde, muy sensible, una persona maravillosa que me ha acompañado muchísimo. Y de repente me empezó a hablar de la humanidad en el derecho, de Concepción Arenal, de odia el delito y compadécete del delincuente. Entonces, un día me preguntó, oye, Alicia, ¿tú qué quieres hacer con tu vida después de terminar la carrera? Y dije, pues igual quiero ser juez, sin saber mucho de qué significaba ser juez en la realidad. Y me dijo, pues serás una jueza increíble porque eres muy sensible. Y dije, wow, o sea, es justo lo contrario que me han dicho durante toda la carrera. Entonces ahí José Luis me dio a conocer la justicia restaurativa y comenzamos un proyecto de innovación docente de aprendizaje por servicio en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Filosofía del Derecho, de la mano de Consuelo Martínez y Luna Llano. Y ellas nos pusieron en contacto con AMEE, con la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha, donde ahora tengo el placer de trabajar y casi vivir, ¿no? Porque para mí es algo que llevo en el corazón, como el sello de AME, de esta entidad. Entonces comenzamos a aprender justicia restaurativa con ellos de manera totalmente experiencial y una de las herramientas más importantes de la justicia restaurativa que utilizamos en nuestra entidad es la comunicación no violenta. Entonces empezamos desde un aprendizaje muy práctico, aprender todas esas herramientas de comunicación no violenta y ahí nos dieron nuestro primer libro, o mi primer libro de comunicación no violenta, que fue el de Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, un psicólogo, eh, que se llama El sorprendente propósito de la rabia, aunque él tiene otros maravillosos. Y me pareció precioso porque yo nunca he conectado y todavía a día de hoy creo que sigo haciendo el proceso de conectar con la rabia. Y me pareció precioso el empezar a descubrir cómo la comunicación no violenta y el derecho podían jugar como un baile muy bonito y con mucho sentido y podía acompañar a las personas de una manera muy diferente.
y muchas veces necesaria y que yo veía necesaria porque muchas personas salen muy dolidas de los procesos judiciales. Incluso los procesos judiciales se pueden entender a veces como una declaración de guerra, ¿no? Una demanda puede ser una declaración de guerra. Entonces, la comunicación no violenta venía como a facilitar todos esos espacios de sensibilidad que creía y que intuía que podían estar en el derecho y que debían estar y que intuía que como el proceso de evolución de la conciencia del hombre tenía que ir acompañado de esto, ¿no? De también un proceso de evolución en el derecho que ya está marcado desde la historia del derecho, ¿no? Si nos fijamos desde cómo era el derecho antes y cómo es el derecho ahora, observamos una evolución y creo que la evolución hacia el futuro estará por aquí, ¿no? En emplear la justicia restaurativa y la comunicación no violenta, aparte del sistema legal que también eh, ha de existir, al menos por el momento, para la resolución de los conflictos. ¡Wow! Qué maravilla, porque además es que, fíjate, a mí me ha pasado lo contrario. O sea, yo siempre he sido como tú, ¿eh? Me acuerdo cuando recibía clases de ética de un profesor también muy bueno, porque mira que puede cambiar la vida de una persona un profesor bueno, ¿eh? Y este profesor era de filosofía, de ética y de música. Y a mí nos hacía pensar. Y entonces yo siempre estaba, eso no es ético, eso no es justo. Y a él le encantaba, ¿no? Mm, Porque él veía que tenía esa forma de ver la vida de una forma muy justa, o sea, pero con una justicia muy humana, muy cercana, no la justicia de las normas que nos imponen y que aparentemente nos tratan de decir que eso es justicia, sino la justicia que está en el corazón y que nos une a todos, ¿no? mm, mm, Y eso es lo que yo creo que me ha hecho ser abogada. Entonces, claro, a mí me ha pasado lo contrario, quiero decir, porque yo sí tenía esa visión, pero claro, luego ejerciendo la profesión no encontraba gente que tuviera esa visión. La mayoría de los jueces no tienen esta visión, desgraciadamente. Algunos sí, hay algunas mm, excepciones, pero la mayoría van allí a la sala porque les toca pasar una serie de juicios por la mañana, deseando irse a su casa y terminar el trabajo. Y claro, estás mm, hablando de vidas humanas, estás hablando de que estás mm, tratando con personas que están en un momento muy delicado de su vida, mm, ¿no? Hayan hecho lo que hayan hecho, pero es que no se mm, trata de juzgar, digamos, de una manera moral, sino que tienes que hacer tu trabajo, tienes que condenar, absolver, eso sí, evidentemente, pero de una manera humana, ¿no? Y eso claro, es. para mí el haber llegado a la comunicación no violenta me permite que todas estas ideas que yo ya mantenía en mi trabajo de siempre les pueda dar una forma de algo que ya está escrito, ¿no? O sea, que ya Ujú, existe. ujú, Y pueda transmitir esta manera de comunicarse para que las personas resuelvan sus conflictos de una forma más armoniosa, porque doy fe de que la comunicación no violenta consigue eso. eso es. Consigue consigue que tú te reconcilies con lo que tú tienes dentro, con tus necesidades y con tus sentimientos y puedas expresárselo a la otra persona de una manera empática y asertiva y a la vez que te reconcilies con las necesidades y sentimientos de la otra persona por muy mal que te haya hecho. Pero es como que consigue que tú veas que la otra persona también tiene unas necesidades que no están siendo satisfechas. Y si tú las ves, te cambia mucho la perspectiva, ¿no? Así que Ujú, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya me dirás esas referencias que me has dicho de tu profesor, las he tomado nota. Y el libro este ujú, de Rosenberg del sorprendente propósito de la rabia, que me parece, ujú, solamente por el título ya me dan muchas ujú, ganas de leérmelo. Y para los ujú, juristas que están aquí escuchándonos, estoy segura que hay varios que nos están escuchando y que están ejerciendo su profesión y que sienten lo mismo que muchos juristas que hemos sentido en algún momento, que no nos gusta esta forma de ejercer la abogacía de una forma agresiva, como muchas veces el sistema parece que nos impone, ¿no? Que ujú, sepáis que hay otra manera de ejercerla y que hay ujú, juristas que están ahí ya y que nos están abriendo camino. ujú. Eso es, de hecho, la experiencia de AME, de la entidad de la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha, parte de esto, porque inició con unos cuantos padres y madres que estaban formándose en comunicación no violenta para poder mejorar la educación que estaban dando a sus hijos o la manera con la que se relacionaban con sus hijos. Y una de estas madres era Pilar González Rivero, que es la actual directora de proyectos de AME, y todos ellos impulsaron esta organización, pero ella es verdad que le dio un especial impulso en el ámbito penal, porque ella en ese momento era juez, era magistrada de una audiencia provincial. Entonces, por su experiencia en los juicios y por ver un poquito más allá y de repente estar resonando con la comunicación no violenta que estaba aplicando a otro ámbito totalmente diferente, se dio cuenta de que
había necesidades en el corazón del hombre, tanto de aquellas víctimas, de aquellos victimarios que pasaban por la comunidad y en el operador jurídico, que era ella misma, que no se respondían a través del sistema penal, ¿no? Que el sistema penal era necesario para satisfacer también una serie de necesidades que tienen que ver con la justicia, pero que había otras necesidades, incluso también dentro de esa necesidad de justicia, que no estaban siendo satisfechas de la mejor manera. Entonces fue ella la que impulsó este cambio y dejó su puesto de juez y se dedicó a la Asociación de Comunicación, de Mediación y del Encuentro y de la Escucha, para impulsar todos estos proyectos de justicia restaurativa que tienen como base o como herramienta la comunicación no violenta. Maravilloso, maravilloso que haya magistrados así con esa sensibilidad, que Ujú, realmente vayan a reparar y a ayudar a las personas a armonizar sus conflictos, que es para lo que para mí existe el derecho. No debería ujú, existir para ninguna otra cosa, sino para armonizar las relaciones humanas, ¿no? Y para que haya más comunicación entre las partes, porque es un instrumento que está ahí para eso, no para ujú, generar más conflicto o castigar solamente, quiero decir. Claro que tiene que haber un castigo, ¿no? Por llamarlo ujú, así, ¿no? Una pena, porque así es como está establecido el sistema y yo no voy a entrar ahí en que sea bueno o malo, pero eso no impide que la persona que ha cometido el delito, además, pase por un proceso de responsabilización del delito, de arrepentimiento sincero y de posibilidad de reparar desde otro lugar a la víctima, porque eso le va a hacer mucho bien. Y yo doy fe, eso porque es. como abogada penalista lo veo. Cuando una Ujú, persona puede reparar el daño que ha hecho porque realmente se da cuenta, porque esa es ujú, la clave, que se dé cuenta del daño, que empatice con la víctima, sintiendo a ujú, la víctima no como una persona que quiere su ruina, sino como una persona que ha sufrido mucho daño. Y cuando ujú, empatiza desde ahí, la mayoría de las veces quieren reparar. Pero claro, el sistema no está montado para eso, el sistema tradicional, ¿no? Entonces, que hay una herramienta como esta, creo que todo el mundo la debe conocer, todos los juristas de enseñársela a sus clientes y darles esa opción, ¿no? Que ujú, existe y que lo pueden hacer. Y para las víctimas igual. Las víctimas no se sienten reparadas solamente con que haya una condena penal y con que la ujú, persona agresora vaya a la cárcel. Necesitan otro tipo de reparación, porque eso ujú, es lo que les va a hacer recomponerse su vida y también, en cierto modo, responsabilizarse de qué ha pasado ahí en ese proceso delictivo para que no les vuelva a pasar. ujú, Entonces, bueno, pues el poder tener la oportunidad de hacer estos encuentros, no a lo mejor con la misma persona que ha sido la agresora, pero sí con otra, y darse cuenta de lo que la otra persona tenía en su cabeza cuando lo hizo, y poder ujú, expresarse, ¿no? Que es para lo que está también la justicia restaurativa, para que pueda expresarse y ser escuchada por la otra ujú, persona, eso tiene muchísimo, muchísimo valor ujú. restaurador y bueno, pues de reconciliación con uno mismo, ¿no? O sea Mm, que es maravilloso. eso es, Bueno, Mónica. sí, Mm, pues yo te quiero preguntar, porque claro, a lo mejor estamos hablando tú y yo aquí de la comunicación no violenta y de la Sí. justicia restaurativa, y como nos hemos emocionado, hemos empezado a hablar ya a saco de esto, pero realmente a lo mejor hay personas que no saben ni lo que es ni una cosa ni otra. Entonces vamos a Ujú, empezar un poco más por el principio, que sería, ¿qué es para ti la comunicación no violenta? Y bueno, pues en qué consiste, básicamente. ujú. Pues para mí, si tuviera que definirla así en una frase corta, la comunicación no violenta es una manera de complejizar la realidad, para comprenderla y profundizar mucho más en ella, para conectar más conmigo misma y para conectar más con los demás. O sea, para mí esa sería mi definición perfecta, que igual no le explica muy bien, pero lo que trataba de hacer Marshall Rosenberg cuando empezó a investigar, tenía dos factores que a él le removían, ¿no? En la investigación. Uno era por qué nos comunicamos con nosotros mismos de forma tan violenta, o sea, ese espacio mental que tenemos, ¿no? De todos esos pensamientos que nos vamos diciendo a lo largo del día, que son tan violentos con nosotros mismos y tan violentos con el otro, ¿no? Esos juicios, esas comparaciones que hacemos hacia el otro, esa falta de responsabilidad, como decías tú, ¿no? Tanto por un lado como por el otro, respecto de las cosas que nos suceden. Eso es uno de los factores que a Marshall Rosenberg eh, le hacían inquietarse, ¿no? Para buscar una posible solución en su investigación. Y otro era que el lenguaje que tenemos lo veía como muy estático. Y él pretendía hacer a través de esta herramienta de la comunicación no violenta un lenguaje dinámico que nos ayudara a complejizar la realidad, nuestra propia realidad y la realidad del otro. Entonces, él lo hizo a través de una serie de pasos que son cuatro realmente, ¿no? Es, por un lado, distinguir la realidad o lo que observamos de lo que evaluamos. O sea, no es lo mismo decir
por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? No es lo mismo decir a mi pareja, es que no me haces ni caso, que decir, cuando llegas a casa, dejas el abrigo y dices sola y te sientas en el sillón a mirar el móvil, yo me siento distante. No es para nada lo mismo. O sea, hemos quitado un juicio grandísimo y lo hemos convertido en una observación, ¿no? Hemos dejado de evaluar y hemos observado. Y además hemos hablado de nuestros sentimientos. ¿Qué siento yo cuando esto sucede en la realidad? Con hechos muy concretos. Ese primer paso es el de la observación, ¿no? Y luego el hablar de tus sentimientos, ese sería el segundo paso. ¿Qué siento yo? Que sentir no es creer, ¿no? Porque siento que no me quieres. Eso muchas veces lo disfrazamos de sentimiento, pero realmente es una creencia, es una opinión. Y digo, siento que no me quieres, pero realmente estoy diciéndote mi opinión, no te estoy diciendo lo que siento. Igual siento desconexión, siento distancia, siento soledad, puedo sentir un montón de cosas que no directamente te vinculan y no me vinculan a hacerte un juicio directamente, sino que llevan a complejizar mi realidad interior y la realidad que estamos compartiendo juntos. Y luego nos lleva a hablar de las necesidades. Cuando yo siento esa distancia o siento esa soledad, me doy cuenta de que necesito conexión, de que necesito compartir. Y el abordar esas necesidades desde ahí, que tampoco involucran directamente al otro, me lleva a pensar en qué posibles estrategias tengo para colmar esas necesidades, para satisfacer esas necesidades. Entonces puede ser mi estrategia favorita que de repente mi pareja llega a casa, me dé un abrazo y se siente, deje el móvil y me diga, cuéntame todo lo que te ha pasado a lo largo del día, tengo un montón de interés. Y a la vez eso, pues en ese caso, no se está dando. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor mi estrategia favorita sería esta, pero veo que esta persona no está disponible, porque a lo mejor puedo ya empatizar, empezar a empatizar con ella, porque a lo mejor eh, pienso qué sentimientos puede estar teniendo esa persona cuando llega, se sienta y mira el móvil, y a lo mejor está cansado, ha tenido un mal día, quiere relajarse, no pensar en nada. Eh, entonces ya empiezo a ver al otro. Me he visto a mí primero en lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy necesitando y eso me lleva a ver al otro. Y cuando ya me he visto a mí misma y he visto al otro, puedo pensar en posibles soluciones, en posibles estrategias que nos lleven a los dos a satisfacer esas necesidades. Y entonces nos lleva al cuarto paso de la comunicación no violenta, que es la petición, que no es una exigencia, es una petición. Y a lo mejor en este caso que he puesto como ejemplo, podría ser, ¿qué te parecería si después de estar un rato con el móvil, en vez de luego ver juntos la tele, que es lo que solemos hacer cuando ya cenamos, nos vamos a la cama y hablamos y nos contamos qué tal el día? Y entonces ya llega diferente, ¿no? Porque he reconocido mis sentimientos, a lo mejor he reconocido los tuyos, entiendo que puedas estar cansado, que te apetezca desconectar, y a la vez yo siento que necesito conexión y compartir. ¿Qué te parece, no? Que podamos llevar a cabo esta estrategia? Que mejore mi vida y que mejore nuestra vida en común. Y a lo mejor la otra persona dice, pues no, preferiría que fuese al desayuno mañana. O que cuando voy en el coche de camino a casa, me llames por teléfono y aprovechando el rato que esté en el coche, pues sea de esta manera. ¿A ti te satisface? Pues igual no, porque igual yo necesito que sea presencial y sea físico, pues prefiero el desayuno. Entonces es una manera de contribuir a mi propia vida y contribuir a la vida del otro, despejada de todo juicio, ¿no? Y complejizando mi propia realidad de mi mundo interior y del mundo interior del otro. Sí, sí, muy bien descrito. Yo cuando llegué a la comunicación no violenta, que ha sido hace un año, que empecé a hacer todas las formaciones que había durante un año, porque conocí a Mar Madrid en LinkedIn y a partir de ahí ella me presentó la asociación AME, me habló de los cursos, que son gratuitos, por cierto, muy Ujú, recomendables para cualquier persona, ya tenga ujú, formación en cualquier tipo de herramienta de psicología, de comunicación o no la tenga. Casi mejor si no la tienen, porque van todavía a alucinarse más, ¿no? A quedarse más mm, sorprendidos de la herramienta tan potente. De hecho, en las formaciones había gente de todo tipo, desde profesionales que sí que lo utilizábamos en nuestras prácticas de profesionales, como personas que no lo iban a usar para el ámbito profesional, pero sí para el personal, ¿no? ujú, Y entonces, cuando yo lo estoy aplicando, por ejemplo, con mis clientes, lo que me doy cuenta es, bueno, y yo conmigo mismo también me di cuenta, pero es más, lo notas más cuando lo aplicas con los demás, quizá, ¿no? Porque el proceso de transformación personal yo ya lo tuve y tal, pero cuando lo estoy aplicando con mis clientes, lo que más notas es, por ejemplo, en la observación, es como una dificultad enorme para decir un hecho sin juicios y sin críticas.
porque es que, claro, no estamos acostumbrados a hablar así, ¿no? Entonces ya están Sí. poniendo, sobre todo en el ámbito en el que yo me muevo, que es el conflicto, que es una persona que está en medio de un conflicto y que muchas veces lo que se tiende a hacer es echar balones fuera, es como que el otro es responsable de todo y yo soy la víctima. Es lo que Ujú, se suele hacer. Hay muy poquita gente que realmente venga de primera responsabilizándose de su parte. No te digo que te responsabilices de la del otro o de la de la otra, pero por lo menos de la tuya sí. Hay muy poquita gente que lo hace. Entonces, cuando empiezas a echar balones fuera, claro, ¿cómo vas a decir un hecho de una manera que a la otra persona no la estés criticando, juzgando, mm, imponiendo? Y entonces esa es la primera fase, ¿no? Y bueno, pues se aprende a fuerza de roleplays, que es lo que hacemos en las formaciones. Nos ponemos uno en el lado de la persona que está comunicando y otro en la persona que está escuchando. Y entonces así se fortalece la comunicación empática, la escucha empática y todo esto, que es un proceso de aprendizaje. No se aprende de un día a otro, pero se puede aprender. ujú, Otra cosa que a mí fue, que creo que lo que más me voló la cabeza de todo, fue el tema de las necesidades. Porque yo que soy una gran estudiosa de la mente humana, de la psicología, llevo años esto, aunque sea abogada, yo tengo mucha mente de psicóloga, pero psicóloga más holística, ¿no? No psicóloga de la carrera de psicología, que me parece un poquito ujú, ahí densa, sino más todo otro tipo de terapias más holísticas, integrativas, y he leído cientos de libros de ese tipo, de psicología, desarrollo personal, espiritualidad, de filosofía. Entonces, a pesar de que sabía mucho, yo este tema de las necesidades lo desconocía. Y claro, cuando te dan una lista de necesidades y te dicen que son universales, que todos las tenemos, absolutamente todo el mundo las mismas, unos las desarrollan más o menos, depende de la infancia que hayan tenido, del bagaje pues, cultural, social, familiar, pero las tenemos todos. Es decir, la necesidad de afecto, la necesidad de ser deseados, la necesidad de ser escuchados, de ser vistos, eso las tenemos todos. Entonces, cuando se nos despiertan esas necesidades, el tema es validarlas, porque si tú no la validas, no vas a satisfacer nunca no vas a arreglar nunca esa situación. Le vas a poner parches. Entonces, este enfoque de comunicación no violenta trabaja con esas necesidades a las que ujú, llegas a través de las emociones. Primero reconocer tus emociones, que es lo que decías, que muchas veces no es fácil porque no, es que ujú, me siento decepcionado. Bueno, pero es que eso no es una emoción, ¿no? O sea, di que te sientes triste, pero a lo mejor cuesta más decir que te sientes triste, ¿no? Porque ni ujú, siquiera lo sabes, porque no tienes contacto con tu cuerpo, que es donde están las emociones, ¿no? ujú, Entonces, cuando ya localizas la emoción y a través de la emoción localizas la necesidad que no está siendo satisfecha y la validas, y entonces ves cómo solucionarla, no necesariamente con la persona con la que tienes el conflicto, sino que te das cuenta de que la puedes solucionar con otras personas o contigo misma, para mí eso fue la bomba de la bomba. Entonces, sí, entender esto te da mucha paz y te da mucha independencia, porque no depende de ujú, que el otro haga o deje de hacer lo que tú quieres, depende de ujú, ti, de que tú localices tu necesidad y la satisfagas de la manera mejor, más adecuada. Y ujú, si tiene que ser a través de una comunicación y consiguiendo que la otra persona haga algo, va a ser dicho de una manera concreta, como decías tú, que es donde nos vamos ya a la petición, de una manera concreta y diciendo exactamente lo que quieres, no algo que dejas a la interpretación de la otra persona o que ni siquiera tú sabes, porque no lo has localizado todavía, ¿no? Y entonces ahí te ujú, das cuenta de que todo es como mucho más concreto y mucho más sencillo de lo que muchas veces se hace, ¿no? Y que los eso es. conflictos dejan de serlo. O sea, la mayoría de los conflictos se extinguirían si se utilizase esta forma de comunicarse, con uno mismo y con el Ujú, otro, ujú, ujú. ¿verdad? Sí, eso es una manera de hacer aflorar todo lo que hay debajo de un conflicto, ¿no? Y entender el conflicto como una oportunidad para el bien o para un bien mayor que incluso antes no existía y nos ayuda a fortalecer nuestra relación, a conocernos desde un lugar mucho más profundo. Y me gusta mucho eso que dices de que te hace más libre, ¿no? La comunicación no violenta, más independiente, creo que has utilizado esa palabra, porque verdaderamente es así y además creo que por eso es una muy buena herramienta para la justicia restaurativa, porque ayuda a las personas a ser protagonistas de su historia, que es lo que trata de hacer la justicia restaurativa, por contraposición a lo que se hace en la justicia tradicional en alguna medida, ¿no? Que es ceder tu conflicto a una tercera persona para que sea esa persona que representa al Estado y al pueblo realmente quien decida acerca de tu conflicto, tanto en el ámbito penal como en el ámbito familiar. Pero se entiende que desde esa justicia restaurativa, aplicando la comunicación no violenta, se devuelve el protagonismo del conflicto, de su historia, a las partes. Y no se trata de que unos ganan, por ejemplo, en el ámbito familiar se ve así perfectamente, ¿no? En el ámbito penal es un poco diferente, pero en el ámbito familiar no se trata de que unos ganen y otros pierdan, que es lo que sucede en el juicio, ¿no? Sino de que todos ganemos.
Entonces, desde ahí se consigue que las personas protagonicen su vida y se hagan responsables. Uno de los beneficios que tiene la comunicación no violenta aplicada a los procesos de justicia restaurativa, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito penal, es que empodera a las personas. Es un camino de empoderamiento, de hacerte protagonista y responsable de no solamente de los hechos que has vivido como víctima a lo mejor o que has ocasionado como victimario o de la situación familiar que puede haber en casa, sino que además te hagas protagonista y responsable de tu propia vida, de tus propias emociones, de lo que tú exteriorizas a través de tu comunicación. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con esto que dices, Mónica. Me parece Mm. muy valioso. Sí, y luego también la gran importancia que se da al uso del lenguaje, ¿no? Porque tenemos un Mm, lenguaje a veces muy etiquetante, mm, muy juzgador, muy crítico y muy limitado. Por ejemplo, para el tema de mm, las emociones es súper limitado, o sea, o de las necesidades. Cuando te dan la lista de necesidades y te das cuenta de la gran cantidad de necesidades que hay, que tú ni mm, sabías que eran necesidades. Y de las emociones igual. Y luego, pues, por ejemplo, palabras como que yo he utilizado incorrectamente, porque ahora veo que no la usas tú y que me parece muy bien, porque además yo cada vez que la uso me chirría, pero claro, estoy acostumbrada, porque yo soy jurista y voy claro. a juzgados y no voy a decir victimario, porque me van a mirar como diciendo, ¿qué está diciendo esta mujer? Y entonces yo me he acostumbrado, Mm, pero realmente la palabra agresor o agresora ya conlleva un calificativo peyorativo para la persona, ya la estás etiquetando como algo, ¿sabes? Que la mm, agresión se ha podido cometer, pero ya la palabra en sí, igual que víctima también, tampoco me gusta la palabra víctima, porque ya la estás poniendo en un rol que está por debajo, ¿no? Porque el rol de víctima, ole también, con todo lo que eso conlleva, las personas que están instauradas en ese rol de víctima, que además, por otro lado, está bien visto en la sociedad. ujú, Claro, ujú, lo que estás haciendo es perpetuar esa infravaloración y esa puesta por debajo de la persona y también el permitirle que a través de ese rol juzgue a todos los demás. Porque cuando uno está en el rol de víctima se permite el lujo de juzgar a todos los demás porque los demás son malos y esa persona es buena. Entonces, ujú, claro, muchas veces las personas que están instaladas en ese rol de víctima hacen más daño que las que no. ujú, O ujú. sea, y yo lo veo Sí, todos los días. Mm. eso que dices, Mónica, también es importante porque es una cosa que trabajamos en justicia restaurativa, en el ámbito penal y también en el ámbito familiar, el salir de la foto fija que tenemos de nosotros mismos. Y muchas veces, o sea, solamente cuesta indagar un poquito para que la víctima deje de sentirse solo víctima y muchas veces ya nos vienen con esto, es que yo ya quiero dejar este rol porque no me corresponde, yo no soy toda víctima, yo soy víctima y también soy hija, soy madre, soy hermana, soy amiga, hago estas cosas, me gustan estas otras, o sea, no me invade ese concepto, ¿no? Y muchas veces además porque se puede utilizar, ¿no? Y muchas víctimas también se sienten muy utilizadas incluso en el ámbito político, ¿no? Cómo se les utiliza por ser víctimas y los victimarios igual, que también la palabra victimarios lleva mucha carga, ¿no? Que sería una persona que ha cometido un delito, a lo mejor esa sería mucho más consciente, ¿no? Y la víctima una persona que ha sufrido un delito, sin olvidarnos de ese centro que es la persona, ¿no? Y la dignidad de esa persona que es mucho más allá de todo lo que le ha pasado en su vida. Y en el ámbito familiar igual, es muy fácil que nos enganchemos en roles, ¿no? En el rol de madre y solamente madre. Yo solamente soy madre. Entonces, desde ahí genero un montón de violencia con cosas que ni siquiera interpreto como violencia, que pueden ser, me acuerdo un ejemplo que ponía Marshall Rosenberg en su libro de comunicación no violenta, que era el caso de una madre que estaba trabajando con los juicios y con los tengo que. Y Marshall decía, bueno, los tengo que, se pueden convertir en el hijo hacer esto, ¿no? En el hijo porque me hago responsable de X cosa. Y entonces esta madre muy enfadada dijo, sí, pero igualmente hay un tengo que. Por ejemplo, yo cuando salga de esta formación tengo que hacer la cena y odio cocinar. Entonces Marshall le dijo, bueno, ¿y por qué tienes que hacerlo, no? Entonces es como la pregunta que te lleva a tomar responsabilidad. Y entonces esa mujer cambió y dijo, se vio más allá del rol de madre, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No? Igual se puede hacer de otra manera. Y lo hizo. Y de repente dejó de hacer la cena. Entonces fue muy curioso porque Marshall después habló con su familia, con la familia de esta mujer, y todos se sintieron aliviados porque lo que sucedía es que esa mujer todo el rato cuando hacía la comida se enfadaba muchísimo y estaba todo el rato quejándose y mientras comían estaba enfadada y quejándose de tener que hacer la comida y de cómo se comportaban los demás, que eran unos desagradecidos y entonces como que la familia respondió muy bien y era como, bueno, pues cada uno se hace la cena o todos buscamos una estrategia diferente para poder alimentarnos por la noche. Y eso es gracias a salir de ese rol completo de madre, que también hay una parte nuestra, ¿no? Que puede ser madre.
y a la vez es mucho más, ¿no? que eso. Y en el caso del ámbito penal, pues pasa lo mismo, como ya te he dicho, el vernos más allá de el ser un asesino, por ejemplo, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a, no, ese es un asesino, un ladrón, yo que sé, un violador, ya, y a la vez es mucho más que eso. O sea, eso está, ¿no? Y ha pasado esto, y a la vez es mucho más. Ya ellos, en el caso de los victimarios, que también pasa con las víctimas, les cuesta mucho mirarse y reconocer su dignidad por este rol que se han atribuido ellas y que muchas veces la sociedad y el contexto le imponemos, ¿no? O sea, cuando tú te enteras a lo mejor de que tu hijo ha sido víctima de un hecho de bullying, pues ya como es todo un drama, ¿no? Y solamente le ves a tu hijo como tal y solamente le ves como un pobrecito, hay que cuidarle muchísimo más y bueno, eso también puede estar y a la vez mirarle mm, mucho más allá de eso que ha vivido, igual que a la persona, a nuestro hijo que ha podido cometer el hecho de bullying, ¿no? De hacer bullying a otra persona, mirarle mucho más allá de eso que ha hecho. Sí, sí, o sea, yo por ejemplo en mi práctica de ejercicio de la abogacía en penal veo mucho cuando la diferencia que hay cuando la persona que ha sufrido el delito viene muy acompañada, excesivamente acompañada, quiero decir, no es que vengas con tu madre o tu padre o tu novio, sino que a lo mejor, o tu novia, sino que a lo mejor viene, pues no sé, la trabajadora social, la psicóloga. Digo las porque normalmente son mujeres las que vienen a los juicios acompañando el policía, el otro policía, el no sé quién. Y entonces yo lo que observo, la diferencia que observo entre las personas que vienen más solas o menos acompañadas que las que vienen excesivamente acompañadas, es que las que vienen excesivamente acompañadas tienen una serie de estímulos antes del juicio, te estoy hablando antes del juicio, ¿vale? Que claro, que les hacen que cuando entran al juicio entran pequeñitos o pequeñitas y con una sensación, por un lado, de víctimas y por otro lado, de tener que hacer una justicia desde el castigo, desde el odio a veces, desde el rencor, desde el tengo que ganar porque sí, que muchas veces lleva a los peores resultados, que cuando vienen más tranquilos o más tranquilas, y esto es lo que hay, yo voy a contar mi verdad y no voy a hacer un drama, porque para mí la vida no es un drama, en la vida pasan cosas. Unas nos gustarán más, otras menos, pero si las cosas pasan es porque forman parte de la vida. No creo que sea porque tenga que ser un drama, por lo menos es mi forma de verlo, ¿no? Y creo que Sí. no me va mal en ese sentido, porque Ujú. no sé, al final no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Sí, dime, dime. Sí, pueden estar las dos cosas, ¿no? O sea, puede ser que una persona que haya sido víctima de un delito experimente lo que tú experimentas, de, bueno, pues no voy a hacer un drama, y hay alguna persona que necesite en ese momento conectar con sus emociones de más tristeza, porque lo bueno de la justicia restaurativa y la comunicación no violenta es que nos centramos desde los facilitadores y mediadores en las necesidades de la víctima. Y puede ser que la víctima necesite ir sola porque diga, es que esto es un proceso que quiero protagonizar yo y me siento fuerte y empoderada como en el corazón para poder llevarlo sola y hay gente que pueda necesitar ir acompañada. O sea, no hay una cosa mejor que la otra, ¿no? Pero sí que es verdad que desde lo social sí que contribuimos a esa imagen y al castigo, ¿no? Porque el otro día tuvimos un círculo restaurativo precisamente de delitos de seguridad vial y una mujer cuyo hijo había fallecido en un accidente de tráfico que había provocado otra persona eh, les contaba a los demás, a las personas que habían cometido esos delitos y a las otras víctimas que también estaban en el círculo, que ella cuando fue el juicio de esta persona, todo el mundo desde el exterior le decía, tienes que pedir la máxima pena porque ha matado a tu hijo que tenía 20 años, toda la vida por delante. O sea, y muchas veces con esos juicios que a lo mejor nosotros los hacemos desde la mejor de las intenciones, de madre mía, es que yo no puedo sostener tu dolor. O sea, es que yo no podría vivir esto que tú has vivido y considero que tiene que tener el peor de los castigos. O sea, eso que nace de los otros tampoco está mal. O sea, está hablando de ellos, pero no está hablando de la persona que lo está recibiendo. Entonces, esta mujer que en ese momento sí que tenía pues esa fuerza y que quería conectar con esa parte de ella, dijo, pues es que ya suficiente pena tiene este hombre con soportar que ha matado a una persona, ¿no? Que eso no significa que el sistema de justicia no tuviera que operar, porque operó. Pero ella se dio cuenta, ¿no? De cómo los juicios estos le estaban llegando de la sociedad. Pero puede haber otras víctimas que precisamente necesiten esto y las hay, porque
de hecho las vemos en la televisión y yo las he visto en mi práctica como mediadora y facilitadora de justicia restaurativa, que lo que se quiere es una respuesta del sistema penal, porque realmente el sistema penal está representando a la comunidad y es muy importante que haya un juicio y es muy importante que haya una sentencia para muchas víctimas donde diga esto pasó. Y esto se merece un castigo, ¿no? Es muy importante para muchas víctimas que esto esté, porque al final es una respuesta de la comunidad que está diciendo, me preocupa lo que ha pasado, siento que te haya pasado esto, esto no tendría que haber pasado y esto va a tener unas consecuencias, ¿no? Entonces, también colma necesidades muy profundas y muy bellas de las víctimas. O sea, que de todos los lados hay necesidades bellas y profundas que se pueden colmar. Sí, sí, por supuestísimo, sí, por eso yo soy abogada, porque si no creyera nada, nada en este sistema, o sea, hay cosas en las que no creo y me gustaría mejorarlo, pero si no creyera nada no podría seguir siendo abogada. Entonces, pues, evidentemente, si yo estoy defendiendo a una víctima es porque yo quiero que esa víctima salga con una, o sea, que haya una condena. Lo voy a Ujú, intentar, por lo menos, no voy a defenderla para que la otra persona salga suelta, porque para eso me ha contratado. Lo voy a hacer con las herramientas legales y siempre desde la ética. Lo que quiero decir con lo que te he explicado antes es que cuando están en esa situación, que están sometidas a muchos estímulos externos de lo que tú decías, de las necesidades de los otros que te vuelcan a ti, pero que realmente no te están escuchando a ti, sino que están volcando todo su dramatismo en ti para que tú vayas allí y hagas esa justicia que ellos quieren, lo que hacen es que las desempoderan. Y cuando llegan eso a es. sala no lo hacen bien. Mm, No lo mm, hacen bien, lo hacen mal. Sin mm, embargo, las personas que vienen como más neutras en ese sentido, lo hacen mucho mejor. Porque en una sala de justicia tú tienes que contar la verdad. Vale, puedes llorar, puedes hacer, pero eso no se va a tener en cuenta para la sentencia. Y quiero decir, mm, y si tú no eres coherente con lo que estás diciendo y entras en el dramatismo y entras en la incoherencia, esa declaración no va a estar bien hecha. Y esa declaración es la prueba fundamental para que haya una condena. Entonces, por eso mm, la persona tiene que estar ahí lo más íntegra posible, dentro de que, claro, que puede llorar. A mí muchas veces me preguntan, ¿y si lloro? No pasa nada, no pasa nada, pero no mm, vengas predispuesta a montar un drama allí, no vengas con esa idea de voy aquí a hacer justicia, ¿sabes? Como en una telenovela, porque no, los juzgados no están ahí en eso, no están ahí en eso. mm. No, no, no te van a Sí. escuchar así. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que todo depende del acompañamiento previo que se le haya dado por parte de los abogados o de las personas que asesoren a las personas que han sido víctimas. Y al mismo tiempo ver, ¿no? Con esto que dices que muchas de las veces la revictimización que sucede en los juicios precisamente es porque no pueden expresar sentimientos, ¿no? Porque eh, no pueden, no les interesa cómo se sintió, cómo o qué pasó. Esto en una de las películas de justicia restaurativa, Las dos caras de la justicia, se evidencia mucho porque es una víctima de violencia sexual que su hermano abusó de ella en la infancia y entonces ella cuenta, ¿no? Cómo, que esto nos pasa mucho en los casos que llevamos. Ella cuenta que la policía y en el juicio la preguntaron pues cosas muy duras, ¿no? De tú dijiste sí, tú dijiste no, cuántos dedos te metió, cuántos centímetros, no sé qué, o sea, como cosas muy duras y decía ella, pero nadie me preguntó qué consecuencias había tenido para mí o qué estaba sintiendo. Igual es que esta tampoco es la función que tiene la justicia, porque la justicia tradicional lo que trata en ese momento de hacer, en ese momento de la vida de esas personas, es averiguar que unos hechos son ciertos, probar unos hechos para subsumirlos en un tipo penal, en el ámbito penal, y luego de ahí determinar una serie de consecuencias. Y eso está bien y, como decía antes, es necesario porque colma muchas necesidades. Y al mismo tiempo también debe haber otros espacios que, por ejemplo, facilita la justicia restaurativa a través de la comunicación no violenta, para que se pueda dar esa comprensión de lo que ha sucedido alrededor del delito y que no se dijo a través en el momento del juicio, ¿no? Y que precisamente, como tú decías, lo que contribuyó fue a desempoderar, ¿no? En muchos sentidos, porque la víctima se siente como que no es protagonista de su historia. Están pasando cosas ahí, los juristas hablamos en un lenguaje que muchas veces no comprenden y ahí es muy importante el acompañamiento de un abogado consciente, ¿no? O sea, que pueda traducir lo que se ha dicho en jerga jurídica para que comprenda
que llegue preparado para que sepa qué va a desarrollar, si va a hablarse de su intimidad, a lo mejor en una sala que igual mucha gente puede interpretar como fría, con personas que están vestidas con toga. Bueno, que las personas cuando vayan a una sala tengan mucha conciencia de esto, ¿no? Y que se las prepare. Eso me parece bellísimo lo que dices. Sí, es que es fundamental. O sea, los abogados somos el primer eslabón de la cadena a donde van las personas que han sufrido un delito o las personas Sí. que están en un proceso penal Ujú, por haber sido victimarios, ¿no? O, agresores o agresoras, que también pues mm, tienen lo suyo, ¿no? Entonces, al abogado es el primero que van porque muchos dicen, ¿para qué ir al psicólogo? Con lo que yo tengo encima, ¿no? Porque yo a veces les digo, bueno, esto a lo mejor deberías mirártelo también de una forma mm, más emocional, creencias, con algún tipo de terapia, pues psicología o terapeuta o lo que sea. No, 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 yo ahora tengo un problema legal que resolver y eso ya lo haré más adelante. O sea, lo consideran un ujú, súper lujo, ¿no? Cuando para mí tiene que ser a la vez, porque tú el proceso lo vas a llevar mucho mejor si tú también te estás trabajando por mm, dentro, ¿no? Pero claro, no siempre lo consideran necesario en ese momento, están como muy abrumados, ¿no? mm, Entonces, si el abogado no sabe entender cuáles son las necesidades que hay detrás de su discurso y no sabe apaciguar un poco todo ese dramatismo que le están poniendo, sobre todo ahora ya más en los temas de familia, ¿no? Cuando vienes con que te estás separando y que lo ves todo en negro y que el otro, la otra es muy mala y que tus hijos y que los vas a perder y estás ahí como muy en el drama y entonces el abogado te hace ver que eso no es así, que es que te están metiendo cosas en la cabeza, pero que no, porque las leyes dicen esto, tus derechos son esto, lo peor que te puede pasar es esto, y además vamos a ver qué es lo que tú realmente quieres, no lo que quiere tu familia, no lo que quiere el entorno, no lo que te han dicho, qué es lo que puedes conseguir, sino lo que realmente quieres. Yo siempre les pregunto eso, ¿qué es lo que tú quieres? Y ya sabiendo lo que quieres, vamos a ver si esto es posible según las circunstancias vitales que tienes y según lo que dicen las leyes. Y si es posible, vamos a trazar una estrategia para conseguir eso. Y a lo mm, mejor la estrategia pasa por ir dando pasitos poco a poco y no querer comernos todo de golpe. Entonces ujú, ahí la persona se tranquiliza mucho porque ve que esto forma parte de un proceso y que no se va a conseguir todo de un día a otro, ¿no? Pero que sí que tiene posibilidades y sobre todo que se la está escuchando, que se está haciendo valer lo que realmente quiere esa persona y no su entorno. Porque muchas veces el entorno, pues como has dicho, con toda la intención buena, lo que hacen es volcar sus propias necesidades. Y no escuchan a la persona lo que está queriendo, ¿no? Y, por ejemplo, en víctimas de violencia pasa mucho. No, es que tiene que denunciar, mi hija tiene que denunciar porque... Ya, pero es que a lo mejor tu víctima no está preparada, o sea, tu hija no está preparada ahora para denunciar. ¿Has hablado con ella? A lo mejor ahora no es el momento, tiene que estar preparada porque un proceso penal es muy duro. Entonces, a lo mejor deberías esperar a que esta persona estuviera preparada, escucharla, qué es lo que quiere, pero la madre, ¿no? O el padre, pues no, es que quiero hacer justicia ya, ya, pero es que no es tu vida, es la vida de tu hijo, de tu hija. Por mucho que le quieras, te tienes que aguantar eso, ¿no? mm, Entonces yo sí hago eso, yo les escucho y les digo, a ver, ¿esto es lo que quieres? Pues bueno, vamos a por ello, no sé qué, no es el momento, pues venga, no pasa nada, nadie te va a juzgar, yo mm, no te voy a juzgar porque no denuncies ahora. Hay otras maneras de conseguir rehacer tu vida que no tienen que pasar necesariamente por una denuncia. ujú, ¿Sabes? Entonces es quitarle mucho dramatismo y muchos tópicos en todo esto, ¿no? Porque cuando estás desde fuera todo el mundo lo ve muy fácil. Yo denunciaría, yo esté 50 años en la cárcel, ¿no? La típica conversación de bar. 50 años en la mm, cárcel, lo que tiene la llave. Cuando le ha pasado a tu hijo, a lo mejor no piensas igual. A lo mejor mm, resulta que es una denuncia falsa, ¿sabes? Pero porque es tu hijo, ¿no? Entonces, claro. todo esto, jolín, cuando estás Mm, trabajando en ello y lo ves todos los días, pues te hace verlo de una manera, sobre todo en mi caso, yo lo veo de una manera como vamos a escuchar a la persona, qué es lo que realmente le está pasando, ¿no? Qué es lo que importa, lo que tú decías, lo que estás haciendo con tu mm, tesis, la persona al centro y lo demás da igual. ujú, eso es. Mm, así es, Mónica. Bueno, nos quedan 3 minutillos porque hemos alargado un poco más la entrevista, pero no quiero dejar de preguntarte porque no te lo he Ujú. preguntado y ya es que nosotras como nos hemos conocido hace poco y estamos las dos en un tema que nos apasiona y se nota. Entonces nos hemos puesto a hablar pensando que a lo mejor conocíais estas herramientas y probablemente mucha gente que nos está escuchando no las conozca. Entonces, simplemente unas leves pinceladas de qué es la justicia restaurativa, porque la comunicación no violenta ya los deja claro, y cómo pueden acudir las personas que están, tanto profesionales penalistas o de derecho de familia, porque también hay justicia restaurativa en derecho de familia, que quieren que sus clientes vayan a usar estas herramientas, cómo pueden usarlas, cómo pueden acudir a vosotras o a otras asociaciones para conseguir que sus clientes o incluso los clientes que directamente quieren acudir a vosotras. Eso es.
Pues mira, la justicia restaurativa la definiría como un proceso donde se hace aflorar el conflicto, eh, atendiendo a las necesidades en el ámbito penal de la víctima y en el ámbito familiar de cada integrante de la familia, para buscar una reparación, una posible reparación que muchas veces puede tener la forma de un diálogo, un encuentro restaurativo donde participe la víctima, el victimario y las personas de la comunidad, porque son esas tres las tres patas de la justicia restaurativa, los tres sujetos, donde se puedan hacer preguntas desde la libertad y desde un trabajo previo individual que ha tenido la víctima, o bien sola ella o bien con otras víctimas del mismo delito, de delitos similares, y por otra parte, en paralelo, se ha ido trabajando con el victimario en prisión o todavía cuando no ha ido a prisión también puede ser en el caso de que no haya habido denuncia o en el caso de que el delito haya prescrito, que también nos llegan y trabajamos con casos así. Se trabaja en paralelo también con él y puede haber una posibilidad de encuentro restaurativo que sea reparador o a través de acciones concretas de reparación, siempre atendiendo pues, esas necesidades que pueda tener la víctima y a las estrategias que el victimario pueda poner en acción para reparar. E incluso a través de reparaciones simbólicas, cuando las personas que cometieron el delito no están ya porque han fallecido, e incluso cuando las víctimas también han podido fallecer, actuaciones de reparación simbólica se pueden hacer. Y también pueden ir a estos procesos no solamente las víctimas que vemos como directas, sino también familiares de las víctimas, ¿no? Que también se pueden considerar víctimas porque también han sufrido las consecuencias del delito, por ejemplo, en el caso de un asesinato. Y en el caso del ámbito familiar, lo que hace la justicia restaurativa, lo que promueve es dar ese espacio para que el conflicto aflore, atendiendo siempre las necesidades de cada uno de las personas y buscando siempre llegar a una reparación o acuerdos que también se pueden llegar, bien de convivencia porque haya un problema de pareja o un problema familiar, o bien también aquellos problemas que ya tienen un matiz jurídico, como pueda ser un divorcio o una herencia, puedan llegar a una reparación o a un acuerdo, ¿no? Que luego pueda tener efectos en sede judicial. Eh, y por otra parte, respecto de la justicia restaurativa, solamente decir que no es universal, o sea, no vale para todo el mundo, no todo el mundo está eh, preparado ni tiene que resonar con la justicia restaurativa, no es una panacea, no busca serlo, no busca ser una alternativa a los procesos judiciales, pero sí que pretende ser un espacio que exista para aquellas personas que buscan otra manera de atender, no de resolver, sino atender a su conflicto o al daño que han vivido o que han causado. Y por otra parte, también uno de los requisitos de la justicia restaurativa, aparte de esa voluntariedad que deriva de que no es universal, de la voluntariedad que se va verificando a cada paso del proceso, que pues se puede iniciar un proceso y no llegar a un encuentro restaurativo, por ejemplo. Eh, Otro de los requisitos es la confidencialidad, que es lo contrario a lo que sucede en el ámbito de la justicia ordinaria con carácter general, que es público, pero aquí se genera ese espacio de seguridad donde cada persona pueda hablar libremente y eso la confidencialidad lo respalda. Y otro requisito en el caso del ámbito penal es el reconocimiento de los hechos por parte de la persona que ha cometido el delito, para facilitar así su proceso de responsabilización y de toma de conciencia. Y en cuanto a la manera de acceder a estos servicios, pues nosotros somos la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha y a través de nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información a través de mi contacto también, que se lo puedes facilitar, Mónica, tanto en el ámbito familiar, porque hacemos también círculos restaurativos en el ámbito familiar para todos estos temas que ya he citado, y también mediación con carácter general, porque ahora ha salido recientemente una ley en este año, en el año 2025, en abril, donde se establece que en todo procedimiento judicial en materia civil ha de haber previamente un intento de mediación o de otros modos alternativos de atender al conflicto. Entonces, para todo conflicto realmente se puede mediar, se puede hacer justicia restaurativa y estamos disponibles para ello. Sí, de hecho, una de las formaciones que yo he hecho este año es la mediación con enfoque de CNV, de comunicación no violenta, y negociación empática también. Comunicación empática y negociación, técnica de negociación. O sea que para también los profesionales, pues abogados, trabajadores sociales, psicólogos que quieran incluir este enfoque en sus trabajos con sus clientes o con sus pacientes, se pueden formar, además de una forma gratuita. Es una formación súper buena
Yo doy fe de ello porque he hecho 4 formaciones este año con tres profesoras diferentes, Mar Madrid, Marta Delgado y la otra que me acuerdo, Almudena creo que es, pero no me acuerdo la verdad el nombre, perdón, pero no me ha dado No tiempo sé quién ninguno. puede ser, a lo mejor Clara, puede Eso, ser, no sé. Clara, ¿cómo se apellida? Pues ahora no me acuerdo su apellido, Bueno, da no lo igual, Clara, recuerdo. te tenemos en cuenta. Y las tres han sido maravillosas. Entonces, cualquier persona que quiera formarse, pues se mete en la página web de AME, que luego lo pondré abajo en la descripción, y se puede formar de una forma gratuita. Hay cursos más largos, cursos más cortos, un curso entero más largo de justicia restaurativa, otro curso más largo de comunicación no violenta. En fin, que estas herramientas son súper recomendables para los profesionales que nos dedicamos a trabajar con personas en estos ámbitos tan delicados. Y por supuesto para las personas que están viviendo estas situaciones, ¿no? Y para cualquier persona al final que quiera aprender estas técnicas para su propia vida, ¿no? Y bueno, pues quería recomendar unos libros que hemos estado comentando antes. A ver, el básico de comunicación no violenta es de Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, que se Ujú. llama La comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Luego tenemos el libro de Mar Madrid y Marta Delgado, que se llama La comunicación no violenta en el trabajo, que es el primer libro en español que habla de la comunicación no violenta en el entorno laboral y que está muy bien porque lo han escrito dos personas que llevan muchos años en este tema y que saben bastante de lo que hablan. Y además hay ejercicios prácticos, es un libro bastante, bastante práctico. Luego tenemos el libro de Pilar de la Torre, a la que has mencionado antes, que fue magistrado de la Audiencia Provincial, que Bueno, se esta es llama... otra, esta es diferente. Ah, esta es Ya otra. hay dos pilares. Perdón. Está Vale. Pilar González Rivero, que es la directora de proyectos de AME, y Pilar de Ah, la Torre, que es quien ha escrito este libro. vale, bueno, pues me he equivocado. Pues Pilar de la Torre ha escrito Fundamentos y Prácticas de la CNV y tenemos Los ojos del otro de Esther Pascual, que está basado en víctimas y en presos de delitos de terrorismo de ETA, que fue la primera vez que se hizo justicia restaurativa en España. De hecho, hay una película que os recomiendo, que yo sí que he visto, que se llama Mike Sabel, que habla de estos encuentros restaurativos y que además con dos pedazos de actores que son Blanca Portillo y Luis Tosar, y está dirigida por Iciar Boyain. Y es una gran película y ahí se entiende perfectamente. Y si no os ha quedado claro, lo que es la justicia restaurativa. Y está muy, muy bien hecha. Y luego también tenemos el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Zerf. Zerf. Eso es. Cerh. Y bueno, pues ya con esto yo creo que tenemos una visión muy completa de lo que es la CNV, comunicación no violenta, y de la justicia restaurativa. Muchísimas, muchísimas gracias, Alicia, A porque ti, nos has Mónica. contado mucho lo que nos has contado. A mí me ha servido como profesional y estoy segura que a todos los que nos han escuchado también de una manera o de otra. Ya pondré todos los datos para que te puedan contactar en un momento dado, o a ti o a cualquiera de las profesionales de AME. A nosotros aquí los tenéis también, ya sabéis a lo que nos dedicamos. Y os esperamos en nuestro próximo vídeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y gracias a todos por la escucha.